Saludos cordiales, estimados compañeros de las diferentes maestrías. Apreciada Magíster María Elena Pereira. Mi nombre es Marvin Contreras. Estoy en la maestría en e-learning de la Universidad Mariano Galvez. En esta oportunidad pues quiero presentar acá lo que se nos solicitó en este video sobre fundamentos de la filosofía de la educación a través del tiempo y su influencia en la educación. La filosofía de la educación se da a conocer cuando los sofistas deciden abordarla para dar explicación a los fenómenos del entendimiento. De esta manera es que los filósofos han tratado de esclarecer la forma en la que el ser humano aprende. En esencia, pues la filosofía de la educación a eso es a lo que pues, se dedica, o ese es su objetivo, esclarecer la forma en la que el ser humano pues aprende, ¿verdad? De muchas maneras, pues se han dado a lo largo de la historia opiniones, pensamientos, aportes de muchos filósofos que han puesto en discusión o en tema de discusión lo que es la educación. La filosofía de la educación tiene su origen en el mundo antiguo. A pesar de que el término filosofía de la educación es un término moderno, realmente pues tiene indicios esto ya hace muchos años. Estamos hablando del siglo V a.C. En Grecia aparecía la palabra sofistes o intelectual, dando así a entender que eran los profesionales del saber. En Atenas eran educados tanto en lo físico como en el arte. Realmente encontramos varios autores en el mundo antiguo, como lo es Platón, Aristóteles, Sócrates. Con Sócrates nace la pedagogía filosófica. Él veía que en la educación un método para desarrollar dones naturales, mientras que Aristóteles también crea el Liceo, que era una institución formadora de las dimensiones científicas, filosóficas y éticas. Ahora en el siglo XVII nace el empirismo, que nos dice que el origen de todo el conocimiento es la experiencia, que no es limitado y que tanto el conocimiento matemático y las leyes también tienen su origen en la experimentación. Aparece también el racionalismo, que nos dice que la razón es la causa principal del conocimiento. Dentro de la filosofía de la educación, pues son muchos los pensadores que nos brindan sus conocimientos, experiencias o ideas para guiarnos de la mejor manera según sus expectativas en lo que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto en el mundo antiguo como en la era moderna, pues han surgido muchos personajes, pensadores, sabios, que a través de sus conocimientos y sus aportes, pues han dado una idea más clara de lo que es la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, en una breve síntesis quiero pues presentarles acá lo que abordamos a lo largo de las 9 semanas en el curso de Filosofía de la Educación. En la primera semana abordamos lo que es educación y filosofía. Nos presentaba a la educación como una función social que prepara para la vida en sociedad, formadora de conocimientos y teorías científicas, mientras que la filosofía nos enseña a conocer, interpretar, reflexionar y analizar el mundo social en el que se vive. En la semana número 2 trabajamos el pensamiento crítico y el origen del conocimiento. Aprendimos que el pensamiento crítico es aquel juicio dirigido hacia un propósito que da lugar a la interpretación, análisis, evaluación y explicación en las que se basa dicho juicio. Posteriormente, en la semana 3, trabajamos la filosofía y las ciencias de la educación. Comprendimos que la filosofía cuestiona, investiga y opina sobre teorías generales de la educación, mientras que la educación es la práctica de toda la teoría dada. Luego, en la semana 4, trabajamos el empirismo, tipo de conocimiento que adquirimos de manera natural, como por ejemplo el aprender a hablar. De igual manera, trabajamos lo que es el racionalismo, que es una corriente filosófica
que acentúa el papel de la razón en la adquisición de conocimientos. Luego en la semana 5 vimos varias corrientes filosóficas con las que estuvimos conociendo los pensamientos filosóficos de algunos exponentes, como Paulo Freire y también el marxismo de Karl Marx. Luego tenemos en la semana número 6 las teorías pedagógicas, las cuales buscan criterios y argumentos para identificar, valorar y establecer los saberes que ha de enseñar la escuela, como lo son el pensamiento cognitivo y el constructivismo. En la semana 7 estuvimos abordando la problemática de la educación en nuestro país a través de una historieta. Bastante interesante esa herramienta que nos proporcionó la magíster para poder elaborar o crear esta historieta. Luego en la semana número 8, pues algunas leyes en cuanto a educación y protección a la niñez y la adolescencia, en las que veíamos que muchas de las leyes en nuestra Constitución lamentablemente pues no se cumplen o se cumplen a medias. Ahora en la semana 9, pues la educación virtual y la globalización. En ella reconocimos que tiene tanto ventajas como desventajas. Y a manera de conclusión, podemos decir que los fundamentos filosóficos de un modelo educativo tienen que ver con principios, criterios, valores, conceptos y contextos. Por lo tanto, se considera necesario e indispensable no abandonar la reflexión filosófica sobre la educación, ya que la perspectiva teórica de analizar puede contribuir a su accionar práctico. De esa manera, pues es como concluyo entonces mi presentación. Espero pues haber sido claro. Bendiciones a todos.